Bienvenidos a Historias con Legado. Hoy nos sumergiremos en una narrativa que desafía lo que creíamos saber sobre la justicia. Es una odisea del alma que nos recuerda que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la liberación del perdón. Prepárense para ser testigos de cómo un acto de perdón total, inspirado en el amor incondicional, puede no solo sanar una herida profunda, sino también redimir una vida perdida. Si alguna vez has cargado con el peso del rencor y resentimiento hacia alguna persona, este es tu momento para soltarlo. Capítulo 1. El peso insoportable de la traición. Mi nombre es Elena, y esta historia comienza, como muchas historias dolorosas, en el lugar donde menos lo esperas, la confianza ciega. Tenía un negocio, una pequeña librería que era mi refugio, mi herencia. Había invertido cada sueño, cada centavo, y lo más importante, mi alma en esas estanterías. Y David era mi socio, mi amigo de la infancia, la persona que se sentaba en mi mesa de Navidad. Un día, las cuentas no cuadraron. Al principio, eran errores pequeños, excusas vagas. Luego, la verdad estalló con la fuerza de un huracán. David había estado desviando fondos. No solo me robó dinero, me robó la confianza que le tenía. Me dejó con deudas, con el negocio al borde del colapso, y lo peor de todo, con un vacío helado en el pecho donde antes había amistad. La traición es un veneno lento, amigos. No mata de golpe, pero te roba el aire día tras día. Me encontré sumida en un pozo de rabia y resentimiento. Mi oración diaria no era de gratitud, sino de justicia, una justicia vengativa, ardiente. Quería que David sintiera el mismo dolor, la misma humillación. Cada noche, el rencor se sentaba a mi lado en la cama, caliente y familiar, susurrándome que tenía derecho a odiar. Pero con cada día que pasaba, no era David quien sufría, era yo. Mi salud se resintió, mi alegría desapareció, y la librería, mi amado sueño, se convirtió en un monumento a la amargura. El corazón se me había endurecido tanto que temía no volver a sentir calidez. En ese momento oscuro, recordé las palabras que me había enseñado mi abuela sobre el perdón de Dios, algo que sonaba hermoso en la teoría, pero imposible en la práctica. ¿Cómo podía liberarme de esta cadena que yo misma me había puesto? La idea del perdón era una burla. El rencor es fácil, el perdón es un acto de guerra contra uno mismo, y yo no estaba lista para rendirme. Sin embargo, en un silencio inquietante, una voz interior me preguntó: ¿quién está encarcelado aquí? ¿David o tú? La respuesta me golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba construyendo mi celda con ladrillos de resentimiento. Si esta historia resuena contigo, si sientes ese nudo en el estómago que solo el rencor puede anudar, te invito a unirte a esta comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. No te pierdas el resto de esta jornada hacia la libertad. La verdadera sanidad comienza aquí, con el primer paso. Capítulo 2. El espejo de la misericordia. El llamado al perdón abundante. El proceso judicial fue un calvario. Ver a David en la corte, encogido, con la mirada vacía, no me dio la satisfacción que esperaba. Al contrario, sentí una punzada de piedad que rápidamente quise ahogar. Mis abogados me impulsaban a ir con todo, a buscar la pena máxima, y humanamente era lo justo. David había destruido mi vida financiera y emocional. Él merecía las consecuencias. Pero una noche, volviendo a casa, la radio capturó mi atención. Un predicador hablaba sobre el perdón abundante, la idea bíblica no de perdonar una vez, sino 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La cifra me pareció absurda, ridícula. ¿Perdonar a David 490 veces? Yo no quería perdonarlo ni una, pero la palabra se incrustó en mi mente como una astilla. La idea no era sobre el número, sino sobre la actitud. Una disposición continua a liberar, no por el mérito del ofensor, sino por la paz del ofendido. Empecé a estudiar el concepto. Me di cuenta de que albergaba el rencor como si fuera un tesoro, y ese tesoro era el que me estaba volviendo pobre de espíritu. El perdón total no es un sentimiento, es una decisión,
un acto de la voluntad, es decirle a la herida, no vas a gobernar mi vida. Es un superpoder espiritual. No implicaba condonar lo que David había hecho, de ninguna manera. Implicaba separarme de la necesidad de que el dolor de David fuera igual a mi dolor. Era renunciar a mi derecho a la venganza. Era un cambio radical de perspectiva, como mirar a través de un espejo nuevo. Un espejo que no reflejaba mi dolor, sino la posibilidad de la misericordia. Me pregunté, si yo busco la misericordia en mis propios errores, ¿cómo puedo negarla con tanta firmeza a otro? La lucha era interna, épica, casi cómica en su intensidad. A veces me reía de mi propia terquedad. ¿De verdad iba a dejar que la fe me pusiera en este camino? El proceso de perdonar es como desarmar una bomba emocional con un manual escrito en un idioma que apenas conoces. Pero la promesa de la paz era un imán. ¿Te está gustando el giro que está tomando la historia? Déjame un comentario y dime, ¿qué acto de fe consideras que es el más difícil en tu vida? Me encantaría leerte. Capítulo 3. El encuentro en la prisión. El acto de la liberación. Tomé la decisión, dolorosa y liberadora. Fui a visitarlo. El centro de detención era frío, ruidoso y olía a desesperanza. Ver a David detrás del cristal, vestido con el uniforme anaranjado, fue impactante. Ya no era el socio arrogante, sino un hombre roto. Él esperaba mi reproche, mi ira. Había preparado mis frases, pero cuando abrí la boca, salió algo completamente diferente. Le conté cómo el rencor me había consumido, cómo había orado para que le fuera mal, y cómo al final me di cuenta de que mi venganza me estaba robando la vida y mi tranquilidad. Le dije, David, no vine aquí para condenarte. Ya estás condenado por tus actos. Vengo a decirte que te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito ser libre. Su reacción fue inesperada. No lloró de alivio, sino de una profunda, inconsolable vergüenza. Me confesó que lo que más le dolía no era la cárcel, sino haber perdido mi respeto y haber traicionado la amistad. Había caído en una espiral de malas decisiones y avaricia, intentando mantener un estilo de vida que no podía pagar. Me preguntó por qué. Yo le dije que la fuente de mi perdón no era mi fuerza, sino una fuerza superior. Le recité Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él escuchó en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de la sinceridad. Mi acto no borró las consecuencias, no podía. David seguiría en prisión. Pero mi acto sí borró la cadena que nos unía a ambos en el resentimiento. Al salir de ese lugar, sentí una ligereza que no había experimentado desde hacía años. El peso insoportable se había ido. Había canjeado el veneno del rencor por el bálsamo de la paz. Y lo más maravilloso fue que David, por primera vez, levantó la mirada. ¿Qué crees que sintió David al recibir un perdón que no esperaba? ¿Cómo crees que este acto afectará el resto de su condena? Coméntalo aquí abajo. Capítulo 4. La semilla de la redención. El impacto en David. Lo que pasó después fue lo inesperado. David me escribió. Al principio, eran cartas llenas de disculpas. Después se convirtieron en algo más. Me contaba que mi visita y mis palabras habían sido un punto de inflexión. Además me contó que un recluso que ya estaba por salir le regaló su Biblia y le dijo, ahora a ti te hará más falta que a mí. Yo podré comprar otra estando fuera. Había empezado a leerla, a reflexionar, a buscar un camino de redención. El perdón que le había ofrecido, ese perdón abundante que va más allá de la justicia humana, lo había confrontado con su propia miseria, pero también con su potencial para el cambio. Empezó a usar sus conocimientos de administración, no para robar, sino para ayudar a otros reclusos con sus trámites y planes de rehabilitación. Se convirtió en un facilitador, un guía dentro de ese ambiente hostil. Yo no volví a verlo, pero mantuvimos la correspondencia. Su tono cambió de la desesperanza a la esperanza cautelosa. Se dio cuenta de que su valor no residía en lo que poseía o lo que robaba, sino en el servicio y la honestidad. La semilla de la palabra de Dios que yo había plantado, sin esperar nada a cambio,
estaba floreciendo en un lugar impensable. No solo se estaba rehabilitando, sino que estaba transformando a otros. Este es el milagro del perdón que se da desinteresadamente. Su alcance es siempre mayor de lo que imaginamos. A veces, para salvar a alguien, solo necesitamos mostrarle que su valor no ha sido destruido por su peor error. Es el reflejo del amor de Cristo, un amor que persigue al perdido y le ofrece una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Un amor que dice, yo te veo más allá de tus fallos. Este no es un final de cuento de hadas. Las cicatrices permanecen y las consecuencias de sus acciones fueron reales. Pero las cicatrices ya no dolían. Se habían convertido en recordatorios de la fuerza del espíritu. Y mi librería, gracias al esfuerzo de la comunidad y el mío, ahora acompañada de mi Padre amado, no solo sobrevivió, sino que floreció, convertida en un símbolo de resiliencia. ¿Alguna vez has sido testigo de una transformación tan radical en alguien que parecía perdido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Capítulo 5. La transformación por el perdón, liberación y legado. Pasaron los años. David salió de prisión en libertad condicional. La sociedad, por supuesto, no perdona fácilmente. Pero David no buscó excusas. Trabajó duro en empleos modestos y con el tiempo, dedicó su energía a una fundación que ayuda a exconvictos a reinsertarse. Un día, recibí un paquete. Dentro, había un libro con una dedicatoria que decía: a Elena, quien me enseñó que el perdón no es absolución, sino la llave de la celda. Gracias por darme una nueva vida y por enseñarme el verdadero significado de la palabra perdón. Con gratitud, David. Yo no recuperé el dinero perdido, pero recuperé algo infinitamente más valioso: mi paz. La historia de Elena y David se convirtió en un susurro en la comunidad. La gente venía a la librería no solo por los libros, sino por la historia de sanar el rencor. Me convertí, sin querer, en una embajadora de la transformación por el perdón. El legado de esta historia no es sobre el robo, sino sobre la redención. Es la prueba de que cuando elegimos la liberación por encima de la venganza, no solo sanamos la herida, sino que plantamos semillas de esperanza. El perdón no es un regalo que le das a quien te ofendió, es un regalo que te das a ti mismo. Es el acto definitivo de sanar tu propia vida, tu propia alegría y tu propio futuro. Y el humor, sí, el humor. Hoy me río al pensar en la energía que gasté odiando. Podría haber levantado un rascacielos con esa energía, y ahora la invierto en reír y amar. La vida es demasiado corta para que el rencor pague el alquiler en tu corazón. Haz las paces, no con el ofensor necesariamente, sino contigo mismo. Libérate. Para terminar te dejo esta reflexión. Recordemos a Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros, y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Este es el verdadero legado que podemos dejar. Reflexión final. Uf, qué viaje emocional hemos tenido hoy. Si sientes un ligero escozor en los ojos y una sensación de ligereza en el alma, bienvenido al club. La historia de Elena y David es un poderoso recordatorio. El perdón es el superalimento del alma. Es como la vitamina C, pero para el espíritu. Te ayuda a combatir los virus del resentimiento. Y no fue fácil. El perdón es un trabajo duro. Es como ir al gimnasio emocional. Al principio duele, pero después te sientes fuerte, te sientes invencible. Recuerda que el perdón abundante no es una opción para los débiles, sino para los valientes que se atreven a elegir la paz por encima de la justicia humana. Y al hacerlo, se convierten en catalizadores de redención. ¿Quién hubiera dicho que el ladrón se convertiría en un héroe anónimo de la reinserción social? La vida tiene un sentido del humor maravilloso. Así que, te dejo con esta idea. ¿Qué es ese pequeño o gran trozo de resentimiento que todavía estás cargando? Es hora de desalojarlo. Es momento de soltar la cuerda. Si esta historia te ha movido, te ha dado un empujón para sanar el rencor y buscar tu propia liberación emocional, por favor, compártela con alguien que la necesite. Y no olvides darle un me gusta si te hizo reír o reflexionar. Tu apoyo es nuestro combustible. Muchísimas gracias por formar parte de Historias con Legado. Hemos pasado de la traición a la transformación por el perdón.
Y la aventura no termina aquí. En nuestra próxima historia, exploraremos la fe inquebrantable que nació en medio de la adversidad más profunda. Haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla o en el enlace de la descripción para ver nuestro próximo video. Hasta la próxima, y que el amor y la alegría sean tu legado. ¡Chao!